Como lo comenté el domingo pasado, hoy vamos a cambiar nuestro tema. Seguimos estudiando los fundamentos, pero ya no vamos a estar estudiando la doctrina del hombre. La acabamos el domingo. Y vimos que el domingo el tema que tratamos en cuanto al destino del hombre y el estudio que hicimos sobre el infierno, la condenación, nos abría la puerta a hablar de todos estos nuevos temas que vamos a estar viendo. Y vamos a empezar con el tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Al hablar del Evangelio se introducen nuevas pautas o nueva información que no hemos estudiado desde el principio de la serie de fundamentos, y pues nos va a permitir estudiar con mayor profundidad cada cosa que tiene que ver con el Evangelio en cuanto a la salvación, la fe, el nuevo nacimiento, qué es primero la fe o el nuevo nacimiento, qué es en sí lo que Jesús hizo, cómo fue que nos redime del pecado. Toda esa información la vamos a estar estudiando, y cuando acabemos de estudiar en cuanto al Evangelio y la salvación, Jesucristo como Salvador, el rol del Espíritu Santo en la salvación, después empezaremos a hablar de la iglesia y lo que debe de hacerse en la iglesia. Entonces todavía nos queda buen tiempo para seguir estudiando los fundamentos. Y el día de hoy vamos a ver de una manera muy general el tema del Evangelio, porque lo vamos a ir profundizando conforme avancemos, pero tendríamos que empezar con la pregunta de qué es el Evangelio. Si tú le preguntas a algún cristiano qué es el Evangelio, te aseguro que de la mayoría de los cristianos a los que les preguntes vas a encontrar normalmente este tipo de respuestas. Por ejemplo, te van a decir que son las buenas nuevas, ¿verdad? Y eso pues como que todo el mundo se lo sabe, son las buenas nuevas, las buenas noticias. El problema es que cada quien interpreta las buenas noticias como mejor le parece o como le enseñaron. Y hablar de buenas noticias los lleva a concluir, por ejemplo, decirle a la gente que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Ellos dicen, eso es una buena noticia, ese es el Evangelio. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Otra respuesta es decirle a la gente que por la llaga de Cristo todos fuimos sanados, así que ya no tienes por qué padecer enfermedad. No sé si alguna vez escuchaste eso o te lo ofrecieron. Otra respuesta común es decirle a la gente que Dios quiere verle bendecido y prosperado porque Jesús ya pagó el precio. Normalmente, cuando un cristiano trata de definir el Evangelio, trata de darte las mejores noticias posibles. Y tratando de darte las mejores noticias posibles es que decide, algunos conscientemente y otros inconscientemente, deciden quitar las partes que no son muy agradables o que desde su perspectiva no lo hacen tan buena noticia. Así que se resume en una excelente noticia que normalmente no tiene nada que ver con la forma en la que Jesús predicó el Evangelio o la forma en la que Pablo o alguno de los apóstoles lo predicaron. Los cristianos se han tomado la libertad de predicar aquello que más les funcione en la práctica. Los que se llaman evangelistas, o se dicen a sí mismos evangelistas, aquellos que les prometen cosas a la gente con tal de que hagan una oración de fe, con tal de que reciban a Jesús en su corazón. Aquellos que ofrecen cosas, promesas, bendiciones, o tratan de llevar la buena noticia desde lo que consideran la mejor forma de hacerlo, consideran que eso, el prometerles cosas, hablarles de lo que Dios les va a dar para que vengan al conocimiento de Cristo, eso se llama, según ellos se llaman a sí mismos evangelistas. Le llaman evangelio la estrategia que idearon para que la gente termine haciendo una oración de fe. Dígase un show de mimos, una obra de teatro, una obra de arte o performance, como les llaman, show de payasos, o ir a tocar música cristiana en las plazas, en algún lugar en particular. Y hace poquito cuando me tomé un descanso con mi familia, fuimos a Denver, me tocó ver algo que nunca había visto, una forma de evangelismo que nunca había visto y que ni siquiera me imaginé que alguien pudiese planear. Íbamos caminando por el centro de la ciudad, en una avenida que es muy famosa por todos los comercios que hay y la decoración que tienen, y de repente nos acercamos hacia un grupo de personas que estaban en una especie de trance en medio de la calle. Saltaban, se movían, algunos parecía que estaban como haciendo una especie de danza o bailable, pero no tenían coreografía, es decir, eran como 5 o 6 personas, cada uno por su lado, cada uno moviéndose como mejor le parecía. Unos sí parecía que les estaba dando una especie de ataque, otros parecía que sí había algo que lo identificabas como danza o bailable.
Y conforme te ibas acercando a ellos, que ellos no interactuaban con la gente, a menos o a excepción de que algunos le decían, ven, únete. Y la gente pasaba y los veía raro y yo no entendía qué estaban haciendo hasta que vi que en una mesita decía, adoramos a Jesús, ven y únete. Y ellos llegaron a la conclusión de que si se ponían a hacer ese tipo de danzas o bailables o ataques, lo que haya sido, en la calle, podrían conseguir que la gente se una a ellos y empiece también a formar parte de esa danza. Bueno, el punto más importante por lo cual lo menciono es que un poquito más adelante, en uno de los costados de una mesa que tenían, mencionaban que era algo de evangelismo. ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión de que eso es evangelismo? ¿Cómo es que ellos consideran el evangelio al grado en que las cosas que hacen, que me imagino que lo hacen porque les ha funcionado de alguna forma, si no, no tendría sentido hacerlo, pero el hecho de que funcione, aunque atrajera a las masas, a todos a hacer esa especie de danza espiritual o lo que sea, ¿qué te hace pensar que porque eso funciona, eso significa que sea el evangelio? La técnica, el método, la estrategia que hayas usado no es el evangelio. Algunos confunden esas técnicas con el evangelio mismo. Entonces, es triste y muy triste saber que los cristianos no pueden definir en términos bíblicos qué es el evangelio. Y se van a su experiencia o a lo que alguien les dijo. Todo verdadero cristiano debería tener la capacidad de poner en palabras el verdadero evangelio, bíblicamente hablando. De hecho, leí sobre algunas iglesias que cuando ellos hacen la invitación a la membresía, no hacen un procedimiento como lo hacemos nosotros, no hay un proceso de inducción donde se habla de la doctrina fundamental como lo hacemos nosotros. Ellos dicen que solamente hacen una pregunta y les preguntan qué es el evangelio. Y depende de lo que conteste, es lo que determina si lo consideran miembro de la iglesia o no. Dicen, si es capaz de articular en palabras el evangelio bíblico, entonces es una prueba, y dicen ellos, es una prueba de que nació de nuevo. Es una prueba de que sabe que es cristiano. Pero si no son capaces de articularlo de la manera bíblica, entonces les niegan la membresía. Y resulta interesante, ¿no? Si a nosotros, a todos los que tú consideres cristianos o los que llegan a árbol plantado y dicen que quieren ser parte de la iglesia como miembros, les preguntaras qué es el evangelio, ¿qué crees que contestarían? Es más, deja tú aquellos que quisieran la membresía, los que ya son miembros, ¿qué contestarían? Efectivamente, estoy de acuerdo en que si puedes articular en palabras lo que es el evangelio, entonces, bíblicamente hablando, de forma correcta, eso es muy buen indicio de que tienes una certeza de tu salvación, porque tendrías que entender cosas fundamentales en cuanto a lo que el evangelio es. Y sería muy difícil pensar que eso fue producto de tu experiencia, porque lo que vamos a ver hoy es que la definición bíblica de evangelio es difícil que llegues a una conclusión en base a lo que viviste o a lo que experimentaste. Tienes que ir a la Escritura y entender cómo la Escritura define el evangelio para que tú puedas articularlo en palabras. De hecho, muchos de los que consideran que tienen el evangelio o que son evangelistas o que proclaman el evangelio no están conscientes de que la Biblia aclara de que todo aquello que se separa o diverge, aunque sea un poco del evangelio bíblico, es llamado falso evangelio, y a cualquiera que lo enseñe es considerado un falso maestro. Vamos a Gálatas 1, versículos 6 al 8, nueva versión internacional. Dice, me asombra que tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Ahora, aquí es claro el apóstol Pablo en mencionar que quien no anuncia el evangelio tal como ellos lo anunciaron, está maldito por Dios. Debe ser considerado alguien maldito por Dios. Esto es muy grave, esto es muy serio. Predicar un evangelio distinto al que la Biblia enseña demuestra que estás bajo maldición. Seas maldito por Dios. Entonces, ante esta advertencia, yo creo que es fundamental que entendamos la necesidad de tener el evangelio bíblico, ¿verdad? De que entendamos qué es el evangelio
en términos bíblicos y que hagas a un lado cualquier cosa que te enseñaron que no esté de acuerdo con la Escritura. Es bonito tener creencias en ciertos aspectos, pero la única razón por la cual se valida el hecho de tener una creencia es que ésta sea verdadera. Si tú tienes una creencia que puedes haber recibido de una persona muy querida, de algún familiar muy querido, un amigo muy cercano, puedes apreciar a la persona que te comunicó esa creencia y puedes abrazar esa creencia solo si esa creencia es verdadera. Porque si tienes una creencia que no es verdadera, ¿de qué te sirve? ¿O qué clase de persona trata de abrazar o aprecia algo que sabe que es falso? Entonces, no se trata de lo que te enseñaron o lo que tú crees, sino de tener una definición bíblica de lo que el Evangelio es. Y si la definición que tienes es verdadera, entonces la abrazas con todas tus fuerzas. Si no, hay que desecharla. Entonces, por eso vamos a estudiar a profundidad el tema del Evangelio y la salvación y todo eso, aunque nos vamos a ir en partes. Hoy vamos a ver de manera general cómo es que la Biblia define el Evangelio y cómo es que en los mínimos términos necesarios nosotros debiésemos proclamarlo. Si no lo hacemos como la Biblia dice o lo hacemos de forma incompleta, corremos un enorme riesgo de estar predicando un Evangelio diferente. Así que retomemos un poco de lo que vimos la clase pasada, cuando vimos que el hombre natural está condenado en sus pecados y delitos, y que todo hombre o mujer, género humano, que no se arrepiente está en rebeldía contra Dios. Hechos 17:30 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Y aquí hay un mandato, como lo vimos la clase pasada. Dios manda que te arrepientas. Todo aquel que no se arrepiente está en rebeldía. Es enemigo de Dios. Está desobedeciendo un mandato directo. Vimos también que por la condición del hombre es imposible que el hombre busque lo bueno, hablando de la justicia interna. Vimos que en la justicia externa los hombres tienen la capacidad natural de hacer buenas obras, pero la justicia interna es imposible. Amar a Dios con toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, es algo que es imposible que cumplas. No puedes sostener esa justicia interna. Por consecuencia, la salvación para los hombres es imposible. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 19, 23 al 26. Dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Fíjate la pregunta, ¿quién podrá salvarse? Hablando de salvarse a sí mismo, de quién puede salvarse. Jesús dice en el versículo 26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Entonces aquí las palabras de Jesús son claras, no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Para los hombres es imposible la salvación. Esto indica que no hay nada en ti que pueda guiarte a la salvación. Dios tiene que hacer algo. Si para los hombres es imposible, pero para Dios es posible, entonces la salvación no puede venir por algo que los hombres hacen, sino por algo que Dios hace. Así que a la luz de lo que estudiamos el tema pasado, y el destino del hombre y la condición del hombre, y partiendo de que es imposible que tú te salves, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y la palabra Evangelio, casi todos los cristianos saben que se traduce como buenas nuevas, la palabra en griego, euangelion, buenas noticias. Ahora, cuando te dije al principio del tema que si tú le preguntas a un cristiano, ¿qué te respondería? Cuando le preguntas qué es el Evangelio, quizás las respuestas que di estaban obviamente equivocadas, ¿verdad? Quizás esas ya las tienes muy detectadas, dices, por favor, si Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, ¿dónde quedó ese plan maravilloso para la vida de Pablo, que fue apedreado y encarcelado y azotado? ¿Y cómo le fue? ¿Dónde quedó el plan maravilloso para Esteban? ¿Dónde quedó el plan maravilloso para los apóstoles, que históricamente sabemos que murieron como mártires? ¿Dónde está ese plan maravilloso? Las noticias, las buenas noticias que tratan de comunicar algunos son claramente contradictorias en la Escritura. Por eso, intencionalmente te puse las más fáciles primero, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué opinas de estas?
¿qué es el Evangelio? Y si alguien te responde, decide a la gente que puede tener una relación personal con Jesús y obtener perdón de sus pecados. ¿Es cierto o no? Contarle mi testimonio a las personas y decirles que Dios también puede cambiarlos a ellos. ¿Es cierto o no? Decirles que para obtener una vida eterna con Dios necesitas aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, ¿estas respuestas son bíblicas? Consideremos contar tu testimonio a las personas. ¿Es válido o no? ¿Tenemos algún caso en la Escritura donde se haya hecho esto para hablar de las cosas de Dios? ¿Del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué me dices de la mujer samaritana después de que habló con Jesús? ¿Qué fue lo que les dijo a la sociedad? Me he encontrado con un hombre que me dijo todo lo que he vivido. ¿Qué les contó? Su testimonio. Ahora, entonces, el Evangelio es contarle tu testimonio a las personas. ¿Cómo Dios te cambió y te transformó y decirles que también les puede cambiar a ellos? ¿Sí o no? Decirle, puedes tener una relación personal con Jesús y obtener perdón de sus pecados. ¿Eso es bíblico, sí o no? Sí. Si Jesús les llama amigos a sus discípulos, dice, porque ya no les llamaré siervos, sino amigos. Cuando Jesús usa la palabra amigos es filos, hay complacencia, es algo que viene como resultado de una relación cercana. Cuando Jesús les dice a los que tienen una seguridad falsa, apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí, la palabra conocí implica una relación personal. Así que bíblicamente hablando, es cierto que puedes tener una relación personal con Jesús y puedes obtener perdón de sus pecados. Y es cierto que para obtener vida eterna tienes que tener a Jesús como Señor y Salvador. La pregunta es que si estas respuestas son el Evangelio o no. ¿Qué opinas? La respuesta es no. Estas respuestas no son el Evangelio. Estas respuestas encierran verdad en parte. Cada una de las tres respuestas nos dijeron una parte de lo que la Biblia enseña, pero ninguna describe el Evangelio bíblico. Lo importante es que tú veas en ti mismo si te es obvio por qué estas respuestas, que no son tan obvias como las primeras, si estas últimas tres que consideramos, eres capaz de discernir claramente por qué no son el Evangelio o tienes duda. ¿Se vuelve confuso discernir si esas son el Evangelio, sí o no? Vamos a ver las palabras del apóstol Pablo cuando él nos habla y nos define lo que es el Evangelio, y vamos a determinar si las 6 respuestas que ya analizamos, las primeras 3 y estas 3, se parecen a lo que Pablo dijo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Romanos 1, 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, fíjate la forma en la que Pablo describe el Evangelio. ¿Alguna de las 6 respuestas que dijimos coincide con la descripción de Pablo? No. Ni tantito. ¿Te das cuenta? ¿De qué nos está hablando Pablo aquí cuando habla del Evangelio? Lo podemos desglosar parte por parte. Fíjate, lo primero que nos dice, aunque se identifica como siervo de Cristo Jesús, él no se identifica como un hombre libre, sino como una especie de esclavo de Cristo. Llamado a ser apóstol, o sea, no se le ocurrió a él empezar el ministerio, sino que fue encomendado. Apartado para anunciar el Evangelio de Dios, esa es su tarea fundamental. Y luego nos dice que del Evangelio, este Evangelio de Dios, nos dice que es de Dios en el sentido de que es algo que Dios encomendó. Dios dio la instrucción de lo que debía decirse cuando se habla del Evangelio. Así que el Evangelio no es algo que tú puedas modificar como si fuese tuyo, como si fuese dependiente de tu criterio. No lo puedes redefinir en base a cómo te fue al aplicarlo o no. No puedes pegarle una técnica o una práctica o una estrategia. El Evangelio que viene de Dios es de Dios y por consecuencia tiene que ser puro, tal como Dios lo enseñó. Y cuando
nos dice Pablo que él fue llamado a ser apóstol, él nos dice, por lo que ya estudiamos de la revelación especial, acuérdense que vimos que Dios reveló su palabra, su revelación especial, por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los profetas y los apóstoles son los medios que Dios usó para revelar su voluntad, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso dice el apóstol Pablo que la iglesia está en el fundamento de profetas y apóstoles, o apóstoles y profetas. Así que cuando Pablo dice que él es un apóstol, nos está diciendo, por lo que ya hemos estudiado, que él es un agente de revelación. Él es un medio por el cual Dios revela las cosas. Así que la definición que nos da Pablo aquí es el evangelio que proviene de Dios. Y lo primero que nos dice en cuanto al evangelio, además de decir que es de Dios, nos dice, por medio de sus profetas, ya había prometido en las Sagradas Escrituras. El evangelio ya estaba prometido. Hablar del evangelio es hablar de lo que implica o lo que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lo primero que Pablo nos dice en cuanto al evangelio es el cumplimiento de las profecías. Luego, este evangelio habla de su Hijo. La esencia del evangelio es decir quién es Jesús y qué hizo Jesús. Y es lo que a continuación nos dice. Según la naturaleza humana, era descendiente de David. Ahora, para nosotros que ya estudiamos la Trinidad y que dijimos que es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la persona de Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Qué es lo que nos dice aquí Pablo? Que Jesús, según la naturaleza humana, era descendiente de David. O sea, que Jesús es Dios encarnado. Es Dios tomando forma humana. Bajo el concepto de la naturaleza humana, era descendiente de David, pero él es hijo de Dios, como nos va a decir un poco más adelante. Entonces, hablar de Jesús no es hablar de un hombre iluminado, es hablar de Dios mismo. Dios tomó carne y habitó entre nosotros. ¿Me explico? Luego nos dice que según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Al hablar de resurrección implica que murió, ¿verdad? Murió y resucitó. No murió y reencarnó, ¿verdad? Resucitar implica en que vuelves a la vida con el mismo cuerpo que tenías, no con otra cosa, no en una vaca, no en otra persona distinta. La reencarnación no aplica en el concepto bíblico. Jesús resucitó, pero nos dice que según el Espíritu de Santidad, y aquí está hablando del Espíritu Santo, aquí ya están mencionadas las tres personas de la Trinidad, el Evangelio de Dios en la persona de Cristo, que por medio del Espíritu de Santidad fue designado Jesús como Hijo de Dios con poder. Entonces, cuando hablas del Evangelio, según Pablo, tiene que hablar de la resurrección de Cristo. Si tú quitas la resurrección, ya no tienes el Evangelio bíblico. Si Jesús no resucitó, si no se demuestra en el Evangelio que el poder que Jesús recibió como Hijo de Dios es por la resurrección de entre los muertos, si no demuestras esa parte, si no va incluida en el Evangelio, tu Evangelio ya no habla de Cristo. Estás omitiendo partes fundamentales, porque sin la resurrección, Pablo reconoce que nuestra fe sería ilusoria, sería mentira. Vamos a 1 Corintios 15, 14 al 19. 1 Corintios 15, 14 al 19 dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Fíjate el énfasis de Pablo en cuanto a la predicación sin la resurrección. No sirve para nada. No sirve para nada. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Fíjate bien lo último que leímos. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, somos los más desdichados de todos. Al hablar de la resurrección en el Evangelio, eso te lleva necesariamente al tema del futuro que nos espera, donde la promesa
de recompensa, aunque la puedes vivir en la tierra, no está centrado en que tengas la recompensa en este mundo terrenal, sino en la vida venidera. Así que cuando tú predicas a Jesucristo y este crucificado y resucitado, estás depositando la esperanza en algo que tú no puedes controlar, en algo que no depende de ti y sobre todo es en algo que Dios ya hizo. A veces cuando hablamos del Evangelio lo vemos como algo futuro. El reino de Dios va a venir. No, ya vino, ¿verdad? Ya vino. El reino de Dios se acercó a los hombres. Cuando Juan el Bautista predicó, ¿qué dijo? El hacha ya está lista. Si tú lees el original, a la raíz del árbol, haciendo referencia a que ya les dieron todos los hachazos y solo falta uno más para que el árbol caiga. Juan el Bautista predicó del Evangelio como algo que era inminentemente cercano. Sabemos que cuando Cristo muere y resucita, como nos dice el apóstol Pablo, Él fue nombrado con poder Hijo de Dios. Luego nos dice que Él es Jesucristo nuestro Señor. Y fíjate qué importante es que entendamos esto, porque Jesús es Señor, aunque no lo aceptes en tu vida y en tu corazón. Tienes que aceptarlo como tu Señor. Tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y eso es absurdo porque Él ya es el Señor, aunque no lo aceptes. Él ya es el Señor, aunque no lo creas o no lo quieras. ¿Por qué Él es el Señor? Por lo que Dios hizo al resucitarlo. Al resucitar, ascendió. Lo sabemos que los discípulos lo vieron. Recibió, por eso podemos decir que fue coronado. Aún no viene a reclamar su reino, pero Él ya reina. Él es Señor de señores, Rey de reyes. Indistintamente de lo que lo quieras aceptar o no, ¿verdad? O que tengas la loca idea de meterlo en tu corazón o algo así. La prueba de su señorío es precisamente la resurrección. Vamos a Hechos 17, versículo 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Así que la designación ya fue hecha, ¿verdad? Él ya es el juez nombrado para juzgar a todos. Por eso es que la orden de arrepiéntete, Dios ordena, manda que te arrepientas, implica el señorío de Cristo. Su señorío no depende de que tú lo quieras aceptar o no. Por eso cuando le dices a alguien, acepta a Jesús como tu Señor, es una información errónea, porque Él es Señor aunque no lo quieras aceptar. Él es Señor de tu vida, aunque no se la hayas entregado. Y por eso, en el día del juicio, resultarás culpable si te rebelaste a su mandato. ¿Te das cuenta cómo las primeras tres respuestas que vimos ignoran por completo a la persona de Cristo? Sí dicen que te va a dar una vida mejor, tiene un plan maravilloso y te ama, pero no estás hablando de Él, estás hablando del hombre, de lo que va a recibir. Cristo ya pagó, por eso tú no tienes por qué estar enfermo. Cristo ya pagó, por eso no tienes por qué ser un pobre. Sí, están mencionando a Cristo, pero el centro es lo que me va a pasar a mí si lo acepto. El enfoque de ese evangelio, falso evangelio, es humanista, se centra en la persona, en ofrecerle algo que él puede desear para que venga y diga, Señor, te recibo como mi Salvador. Ese es el problema con las primeras tres respuestas, pero ¿cuál es el problema con las segundas tres respuestas? Puedes tener una relación personal con Él, obtener perdón de pecados. ¿En quién sigues pensando? ¿Estás hablando de Jesús? ¿De quién es y qué hizo? No, te están hablando de los beneficios, aunque de una forma bíblica. ¿Verdad? Contarle tu testimonio y decirle que Dios también los puede cambiar a ellos. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver con lo que Pablo dijo? ¿Por qué razón diría, oye, pues yo para qué quiero cambiar si así estoy bien? O sea, sí, qué chido que a ti te cambió, pero a mí no me interesa eso. ¿Dónde está esa idea en las palabras de Pablo en Romanos 1?
Ahí está el problema. Puedes usar palabras cristianas o frases cristianas, incluso sacadas de la Biblia, pero ninguna de las respuestas que vimos habla de lo que Pablo dijo, que Jesús es el Mesías, que se había profetizado de él, vino y lo cumplió, murió y resucitó y ahora reina y un día va a juzgar el mundo. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio bíblico. ¿Me explico? ¿Qué tanto funciona ese Evangelio bíblico? Porque hay tanta necesidad de meterle prácticas y meterle métodos y meterle técnicas. ¿Sabes? Cuando yo recién convertido me trataron de enseñar cómo predicar el Evangelio, me tuvieron que enseñar distintas técnicas. Y te decían, o a mí me dijeron, esta es la que más funciona, por eso lo usamos aquí. Esta y esta no tanto, pero ninguna de las que me enseñaron tiene que ver con la definición que Pablo dio. Yo me esforcé, honestamente, me esforcé por llevar el Evangelio a las personas, por medio de mimos y por medio de payasos y por medio de muchas cosas. La técnica era pescarlos por sorpresa. Tenías que juntarlos sin que supieran de qué se trata y ya juntos, ándele, les avientas el mensaje. Por eso es que los mimos o los payasos eran muy eficientes, porque toda la gente le decías, nuestra técnica consistía en determinar en qué colonia o qué localidad íbamos a estar, volantear de que iba a haber una función, ya sea de payasos o de mimos, y acentuar que es gratis, porque cuando algo es gratis la gente va aunque no les interese mucho lo que les van a dar. Mientras sea gratis, van a estar dispuestos a salir de su casa y poder ir a un lugar donde se les van a dar eso gratuito. Y teníamos que ubicar un parque donde pudiese estar medio céntrico a las personas que vamos a invitar. No les digas nada de Dios, no les digas nada de la iglesia ni del evangelio, de nada. Diles que tienen garantizada la diversión de forma gratuita. Se llenaba. Y ya llenándose y después de entretenerlos y divertirlos un rato, ahora sí venía la obra matona, ¿verdad? La que está diseñada para hacerlos llorar, donde se ve a un Jesús que lo latiguean con realismo, donde hablas de los vicios y de las drogas y de todo ese tipo de cosas que la gente normalmente experimenta y les haces una invitación a que reciban a Jesús como su Salvador. Y sabes que nos iba muy bien, nos iba muy bien. Muchísimas oraciones de fe, pero ninguno de esos iba a la iglesia. Y entonces empiezas a cuestionarte, ¿por qué? ¿Por qué si se veía que estaban quebrantados y llorando? ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué si ese día estaban conmovidos hasta las lágrimas, al día siguiente se les olvida por completo y ya no les interesa? Todavía hay unos que con todo y lágrimas te echaban mentiras porque les pedíamos que pusieran sus datos en una boletita. Si tú hiciste la oración, por favor, danos tus datos, porque había que seguir con el seguimiento. Y se nos enseñaba que si no le dabas seguimiento se te morían, ¿verdad? Se te enfriaban. Entonces el seguimiento tenía que ser rápido, porque si les dabas chance a enfriarse, perdías lo que habías invertido en ellos. Entonces había un sentido de urgencia. En dame tus datos y mañana mismo te hablo, mañana mismo, porque normalmente nuestros eventos eran en la noche, donde no hace tanto calor y está más agradable el clima y todo eso, ¿verdad? Donde la gente ya regresó al trabajo, ya se bañó, está en su mecedora y los invitas a un show de mimos o de payasos. Al día siguiente, incluso les rentábamos un camión para llevarlos a la iglesia. Y cuando buscábamos, a ver, saca las hojas, ¿verdad? Las cartas, los de estos donde tenían que poner sus datos. Háblales, marcabas el número y no existe. Hombre, a lo mejor se equivocó al poner el número. Vamos a esta dirección. La casa no existe, ese número no existía. Dice yo, oye, yo vi a esta persona de moco suelto, todo. Y aún así me escribió mentiras en el papel. Porque no le interesa que hables con ellos. Entonces, ¿por qué lloraba? Decía, yo vi que Dios, en mis palabras, yo vi que Dios lo tocó. ¿Cómo puede ser que se enfrió tan rápido? Y era un conflicto que no podía resolver. ¿Por qué la gente se enfría tan rápido? Porque yo no me enfrié cuando me hablaron. Porque había unos que no se enfriaban y otros sí. ¿De qué dependía? Después entiendes todo el asunto, ¿verdad?
que tú no puedes planear la conversión de las personas. No puedes estimar cuántos se van a convertir haciendo tal o cual cosa. También orábamos por avivamientos. ¿Alguna vez oraste por un avivamiento? Y tú tienes que confesarlo y declararlo con fe. Vamos a traer un avivamiento. Y todos estábamos bien seguros que iba a haber un avivamiento. Y después entiendes que tú no puedes planear los avivamientos. No hay un método para generar avivamientos. Aunque llores y ores todo el día, todos los días. Dios es soberano en cuanto a la salvación. Y Él salva a quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Según su propósito desde antes de la creación del mundo. Pero yo estoy consciente y yo mismo fui una persona sincera, honesta a la hora de ir a predicar un falso evangelio. Pero la sinceridad no justifica la pésima doctrina. Por más honesto que seas al predicar el evangelio, si es falso, eres un falso maestro. Estás bajo maldición. La gente no viene a los pies de Cristo por una estrategia, ni por una técnica, ni por un testimonio poderoso. ¿Sabes? Recién convertido, yo le decía a Dios, ¿por qué a mí no me sacaste de así como de las drogas? ¿Por qué a mí no me sacaste del narcotráfico? Algo que llegue, o sea, no, pues yo nomás era ateo y ya. ¿Dónde está el poder? Yo no tengo poder en mi testimonio. Nos asombrábamos cuando llegaban los predicadores con testimonios bárbaros. Algunos hasta imposibles de creer. Me acuerdo mucho que llegó un señor que decían que este era un ex soldado del ejército, metido en narcotráfico y en muchas cosas. Estaba en la cárcel, odiado por muchos en la cárcel, y él contaba su testimonio. Y él decía que lo estaban molestando y molestando y molestando, pero él era cristiano y no hallaba qué hacer para quitarse ese hostigamiento por parte de los demás prisioneros. Dice que hasta un día se fastidió y que le llegó un coraje santo. Y que él sentía que conforme caminaba hacia sus agresores, su cuerpo se transformaba en una especie de Hulk. Que su masa muscular se incrementaba y él se sentía cada vez más pesado y más fuerte. Te la contabas, estabas bien metido en la plática, imaginándotelo como Hulk. Y que cuando llegó ante sus adversarios, todos le tuvieron tanto miedo que jamás lo molestaron. Y gradualmente su masa muscular volvió a la normalidad. Entonces, ¿de dónde se sacó eso? Pero yo decía, ¿por qué yo no tengo un testimonio así? ¿Por qué? Dios, yo quiero que la gente se convierta, pero yo no tengo una historia matona. No es el ministerio, perdón, no es tu testimonio lo que hace que las personas crean. No tiene nada que ver tu testimonio. Romanos 1:16, Pablo nos lo dice, después de definirnos qué es el Evangelio, nos dice esto: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Así que, ¿dónde está el poder para transformar a una persona? En su Evangelio. No en mi testimonio, ni en la técnica, ni en la estrategia, sino en su Evangelio. Vamos a Juan 6:44, palabras de Jesús. Dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Fíjate bien, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Ni tu ministerio, testimonio, estrategia, técnica, todo lo que se te antoje agregarle, de nada sirve. Lo que convierte a la persona es la palabra de Dios, es el Evangelio de Cristo, aunque seas un ser humano insignificante. ¿Han escuchado de Charles Spurgeon? No sé si alguna vez te pensaste, ¿quién le había predicado a él para convencerlo? ¿A qué gran predicador oyó? Quien conozca la historia sabe a qué me refiero. Dice que Spurgeon, siendo un hombre natural, con problemas y vicios como cualquiera, se metió en una iglesia y resulta que en la iglesia el predicador no pudo ir ese día y no pudo avisar.
Así que como no llegaba, alguien entre los que estaban esperando a este hombre, que era el pastor, tuvo que pararse y improvisar un mensaje. Y dice Spurgeon que jamás escuchó un mensaje tan malo como el de ese día. Que no había escuchado a alguien tan carente de habilidad para predicar como ese día. Dijo, pero entre las burdas palabras que salían de ese hombre, hubo algo que me cambió. Y eso que escuchó de un predicador pésimo e ignorante, es lo que Dios usó para transformarlo. El punto es que este hombre, por más pésimo e ignorante que haya sido a la hora de predicar, habló lo que la Escritura enseña y habló el mensaje del Evangelio bíblico. Y fue suficiente para que Dios transformara a Spurgeon, a quien se le conoce como el príncipe de los predicadores. ¿Qué estrategia usaron con él? ¿Qué método? Un simple hombre diciendo lo único que tiene poder para transformar a las personas, el Evangelio bíblico. Así que esa es una excelente noticia, porque no tengo nada que hacer yo para transformar a la gente. No necesito tener un ministerio poderoso o un testimonio poderoso. No necesito contarle a la gente que mi masa muscular se incrementa con tal de apantallarlos. Lo único que tengo que hacer es ser fiel al mensaje del Evangelio. Si lo predicas fielmente, ahí está el poder. En lo que Dios dijo, no en lo que tú haces. No depende de ti, ni lo puedes detener, no lo puedes obstruir. Nuestras incapacidades no pueden afectar el poder que Dios ha puesto en su palabra. Vamos a 1 Corintios 1, 18 al 25, otra vez palabras de Pablo. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Fíjate bien, estamos conscientes que la gente va a tomar por loco el Evangelio. Lo que tú digas, Cristo murió, resucitó, te van a decir, ¿y a poco crees eso? Pablo en Atenas se burlaron de él cuando llegó al punto de la resurrección. Le dijeron, ya basta, ya cállate, después te oímos, ya vete por favor. Pero la palabra que Pablo predicó, el mensaje, el evangelio bíblico que predicó no regresó vacío. Un grupo de personas lo esperaron al final. Sabían que fue corrido, no quisieron oírlo. Fue locura para los intelectuales de ese tiempo. Sin embargo, al final hubo personas que reaccionaron y buscaron más información de parte de Pablo. Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judío que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Entonces, ¿entiende las palabras de Pablo? Aunque sea un mensaje que muchos van a considerar absurdo, el Evangelio es poder para los que creen. De ahí surge la pregunta, ¿cómo es que creen? Pero lo veremos más adelante. El punto es que aunque seas juzgado de loco por predicar un mensaje tan cruel, tan falto de amor, tan políticamente incorrecto, aunque seas considerado un loco por decir lo que la Biblia enseña, ese es el poder de Dios. Ese es el medio que Dios usó, que Dios eligió para llevar a las personas a Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Y Pablo nos dice, el medio que Dios usa para salvarte, para llevarte a los pies de Cristo, es la locura de la predicación del Evangelio. Así que, ¿qué estrategia necesitas? Ninguna. Simplemente hay que decir lo que la Biblia enseña. Y el simple hecho de decirlo es suficiente. Así que, ante semejante información, ¿cómo es posible que algunos aseguren, como yo llegué a hacerlo, que la estrategia que usas te la dio Dios?
Dios nos dio un plan. Este método viene de Dios. ¿Alguien escuchó del G12? ¿Qué es eso? Un método para salvar a la gente, ¿verdad? Entonces tú entras a un grupo de 12 y en cierta madurez se te asigna tu grupo para que juntigas a 12 y César Castellano, si no me equivoco es el nombre, asegura que Dios se lo reveló. A la simple lectura de lo que Pablo dijo, ¿con qué cara aseguran que Dios les reveló algo que no proviene del texto bíblico para que ahora sí funcione? Eso es lo más absurdo que puedes ver y que reconozco que yo llegué a concluir. Cuando ves que aparentemente las cosas funcionan y que Dios está usando el método que ideaste, dices, pues esto es de Dios y ahí están los resultados. Ahí está la evidencia. Sí, en una primera instancia parece que Dios trajo un avivamiento. Pero cuando empiezas a analizar la vida de esas personas, cuántos realmente empezaron a caminar con Dios y cuántos les valió, dices, no, esto fue un mugrero, no funcionó para nada. Pero le echas la culpa a la gente. Oh, el mundo cada vez está más mal. Duros como piedra. Cuando se burlan de ti, dices, no, yo sufro por el Evangelio. Dices, ay, qué absurdo. Pero hablemos de qué hay de todas esas personas que sí vienen a los pies de Cristo por medio de eso. ¿A quién de aquí le predicaron fielmente las Escrituras cuando empezó a caminar? Dijo, a mí me dio un mensaje 100% bíblico. Ninguno. ¿Cuántos llegaron a los pies de Cristo por medio de una de esas campañas con falsos evangelios? Tampoco. Llegaron solos. ¿Quiénes hicieron la oración de fe? A ver, empecemos a sacar conclusiones. Ay, sí. Ok. Quizás fue en una predicación que pasaras al altar. Pásale ahora, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos pasaron al altar? Ahí está, ok. ¿Cuántos? Hay otros que no dicen pásale al altar, dicen les van a pasar unas tarjetas. Y si tú hiciste la oración en tu mente, ahí te apuntas. ¿Cuántos se apuntaron así? Ninguna. Esa estrategia sí estaba buena porque si les daba vergüenza pasar, pues lo anotaban, ¿verdad? Pensaba uno. ¿Quiénes fueron en una campaña? Ok, ahora, ¿por qué estás aquí? Si se te predicó un falso evangelio. ¿Ah? Eso es lo que muchos argumentan cuando dicen, a ver, Hernán, dices que eso está mal, pero entonces, ¿cómo es que yo estoy aquí? Si yo vine por esa predicación, yo vine por esa campaña, yo vine por esa técnica o estrategia. ¿Qué le respondes? ¿Dios obra de maneras misteriosas? No, la respuesta es simple. ¿Dónde está el poder de Dios para transformar? En su palabra, ¿verdad? Su palabra tiene el poder para transformar. Si en medio de esa campaña, lo que sea, llena de errores doctrinales y falsas cosas que la Biblia no dice, si en algún momento te dijeron algo que la Biblia sí dice, hubo poder para traerte. ¿Me explico? Si en medio de tanta basura que te pudieron haber dicho, te dijeron que debes arrepentirte de tus pecados, que debes pedirle a Dios que te haga nacer de nuevo, aunque sea mínima la información bíblica que te dieron, bíblicamente es suficiente para que seas traído a los pies de Cristo. El problema es que dices, ya ves, sí funcionó la estrategia. Claro que no. Esa misma palabra, sin toda la estrategia, te hubiera traído a los pies de Cristo. Porque el poder está en la palabra, no en la sabiduría humana, dice Pablo claramente. No está en la sabiduría humana, solamente en su palabra. La respuesta es simple. ¿Por qué algunos vinieron? Porque perdido en su misericordia, con pocas cosas que dijeron que eran bíblicas, Dios te trajo. ¿Verdad? Así que no podemos pensar que porque una estrategia trae gente a los pies de Cristo, fue la estrategia quien los trajo. Es absurdo a la luz de la Escritura, solamente su palabra. Entonces, la gran mayoría de los que se acercaron, pero que no fueron transformados, no fueron hechos nuevas criaturas, se acercaron porque buscaban lo que les prometieron.
Cuando vas a ¿quién fue alguna vez a una campaña de llevar comida a los hospitales? ¿Cuántas personas dicen que quieren conocer más de Dios? Si ya está bien frecuentado ese hospital, ya se la saben, ¿verdad? Le digo por experiencia. Me tocó ser de los que comen y me tocó ser de los que llevan. Cuando eres de los que llevan, pues tú llevas acá todo el positivismo, ¿verdad? No, que aquí están los lunch, pero primero te tienes que chutar la predicación, ¿verdad? O sea, te dicen que el lunch es gratis, pero no es cierto. Está condicionado a que escuches. Si no escuchas, no te dan el lonche. Entonces no es gratis, lleva un precio. Y la gente sabe lo que cuesta. Y el que tiene hambre, o aunque sea un poco de hambre, o planea tener hambre al rato, como fue mi caso, ¿estás dispuesto a aventarte la predicación esa? Mira, yo quiero mi lonche. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué? ¿Sí crees? Sí creo. Mi lonche, por favor. ¿Por qué se acercan a escuchar el mensaje? Por el lonche. Y si les prometiste una familia, que si tienes una familia deshecha, vas a tener una familia indestructible, ¿por qué van a ir? Porque quieren tener una familia indestructible. Si les dijiste que Cristo ya pagó por tus pecados, en su llaga fuimos sanados, así que no tienes por qué estar enfermo, ¿vas a ir a la iglesia por qué? Porque quieres que te quite la enfermedad. Y te fijas y dices, ¿por qué? ¿Por qué funciona? Es que espérame, no están buscando a Dios. Están buscando lo que les dijiste que les iba a dar. Ya que se los vayas a dar tú en comida, en apoyo, o que dijiste que Dios se los iba a dar. Así que no están buscando a Dios. Están buscando lo que les prometiste. Y cuando se den cuenta que no lo recibieron, se van a ir. Algunos todavía van a tener el coraje para ir a reclamarte, si es mentiroso. Pero la gran mayoría no dice nada, simplemente dice esto es una farsa. Y se van y hablan cosas pésimas del cristianismo, como si los cristianos fueran así. Y es pisoteado el nombre de Cristo, y es una bola de charlatanes. A veces da vergüenza decir que eres cristiano, no por el cristianismo bíblico, sino por lo que piensan que eres. Y yo me enfrento a ese problema. Imagínate qué van a pensar si yo les digo que soy pastor. Y dicen, no, si yo conozco a los pastores cristianos. De hecho, yo me he enfrentado a este problema. Ya saben que yo tengo un negocio propio, ¿verdad? Y yo tengo lo que le llaman en términos elegantes, home office, o sea, autoempleado. Y yo llegué a pensar, dado que donde yo vivo, yo tengo mi oficina en mi casa y pues yo tengo mis propios ritmos de trabajo. Y no estoy en una rutina de salir y regresar hasta la noche. A veces sí tengo que ir a visitar clientes, a veces no. Entonces cuando yo salgo, ya sea a la tienda, a correr o algo, me topo a la gente y me pregunto qué piensan al verme ahí en horario laboral, donde todos están trabajando, pero yo estoy ahí en mi casa y saben que soy pastor. ¿Qué van a pensar? Pues mira qué vida, qué fácil, de mantenido. Sí, sí, por eso es lo que hacen los pastores con el dinero que les dan. ¿Cómo le hago para explicarle a todo el mundo que yo no cobro nada en la iglesia? No puedo. Así que soy etiquetado donde quiera que yo esté. Cualquiera que sepa que yo no tengo un trabajo como los demás, es un mantenido, como todos los demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que otros hacen diciendo que son cristianos. La Biblia dice, el que no trabaja, que no come. Y es bíblico que el obrero sea digno de su salario, pero tiene que demostrar que trabaja. ¿Verdad? El pastor que dice que se dedica de tiempo completo, pero se la pasa rascándose la panza, miente. No es digno de su salario. Entonces afecta y afecta gravemente al cristianismo bíblico. El prejuicio que se llevan las personas cuando se enteran de que no se les cumplió lo que se les prometió, no sanaron cuando dijeron que si hacían la oración de fe y se entregaban a Dios, incluso algunos todavía son más bárbaros y dicen, te pacta con Dios con dinero para que te sane. No sanan, en el mejor de los casos se van enojados con los cristianos. En el peor de los casos dicen Dios no existe. Y yo tengo la evidencia porque hice esto y Dios no me cumplió. Ese argumento lo he escuchado muchísimas veces.
por un falso evangelio. El nombre de Cristo es pisoteado. Así que aquellos que se acercan por la estrategia, por la técnica, normalmente no buscan a Dios, sino el beneficio que les prometieron. Es muy grave pervertir el evangelio a pesar de que lo hagas con buena intención. Es una muestra enorme de misericordia que tú estés aquí si predicabas un falso evangelio. Gálatas 1, 6 al 9, recordemos lo que leímos al principio de Pablo en cuanto al falso evangelio. Leamos con atención, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse al otro evangelio. Otro evangelio. Está hablándole a los cristianos. No está hablándole a los incrédulos, ¿verdad? Ese es un mensaje a los cristianos. Me asombra cómo se pasaron a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Fíjate bien, esta advertencia es para dentro de la iglesia. Que vienen individuos que quieren modificarle, cambiarlo, agregarle o quitarle. Eso está implícito en tergiversar. Versículo 8, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Fíjate bien, Pablo habla con autoridad de apóstol y él enviaba a otros, ¿verdad? Él mismo se cuenta entre los apóstoles, aunque sabe que, o él se considera como un último, como abortado, es lo que dice el original. Él sabe que su apostolado es igual al de Pedro, igual al del apóstol Juan. Dice, aun si uno de nosotros, aun si uno de los apóstoles se volviera loco y les da un evangelio distinto, que caiga bajo maldición, ¿qué tan grave es predicar algo distinto a lo que la Biblia enseña? Es muy grave, que caiga bajo maldición. Versículo 9, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Ahora, si esto es tan grave, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante un falso evangelio? No pasa nada, lo importante es que la gente venga. Hay gente que me ha dicho, por redes sociales o en persona, Hernán, me estoy congregando en una iglesia donde ahora sé que la doctrina es incorrecta. Sé que el evangelio que predican es falso. ¿Estará mal que yo siga ahí? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿O qué responderías ante esa pregunta? Yo ya sé que está todo mal, pero de eso a nada, pues eso, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Es el verso casi usado por excelencia de todos los que no quieren salirse de donde están. Yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Ya estudiamos ese tema que no se habla de que le quites lo bonito y le quites lo feito, no, sino que es o todo bueno o todo malo. Si tú tienes un vaso de agua con una sola gota de veneno, ¿te la tomas? Poquito que se desvió, poquito veneno. Todo debe ser desechado por completo, no puedes hacer cirugía de ahí, de a ver, esta parte del agua tiene veneno, esa no me la tomo, pero este chorrito, el de mero abajo, ese sí está bueno. No, lo desechas por completo. El apóstol Pablo no está hablando de que le quite las partes chidas y olvídate de las malas. Si todo el mensaje tuvo una sola parte mala, deséchalo. Está contaminado el mensaje que escuchaste. Pero entonces dice, mira, yo estoy ahí, yo como quiera le estoy sirviendo a Dios y con diezmos y ofrendas, porque yo tengo los ojos puestos en Cristo y estoy esperando que me lleve a una iglesia bíblica. Bueno, si tú estás apoyando todo eso, eres cómplice de todo lo que se hace. Que caiga bajo maldición el que tiene un evangelio distinto y tú los apoyas. Es absurdo que un cristiano que se da cuenta de que está en un lugar donde se predica el falso evangelio piense que puede seguir ahí. Eso te lleva a una confrontación inevitable. Y es por eso que el versículo 10 es muy importante. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros,
no serías siervo de Cristo. Y aquí Pablo toca precisamente ese tema. Te vas a meter en problemas cuando tú digas, oye, es que ese evangelio no es el correcto. La gente te va a odiar. Fariseo. Mucha letra mata, no leas tanto. Tienes la mente llena de conocimiento, pero no tienes amor. Deja de juzgar a los demás. Tú pon los ojos en Cristo. Yo sé que ya muchos se metieron en ese problema. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Tú crees que yo quiero agradar a los hombres? De antemano te está diciendo, esto va a ser algo problemático. Va a ser algo que te va a meter en problemas y vas a ser desagradable a muchos. Y Pablo dice, no me interesa agradar a los hombres. Si así fuese, si me interesara agradarlos, no podría ser siervo de Cristo. Porque permanecer al mensaje bíblico implica ir en contra de la gran mayoría que se dice cristiano. Ahí no cabe mencionar a los ateos, ellos quedan ni en cuenta. Simplemente te juzgan de loco, pero la principal oposición es de los que se dicen cristianos, que insisten en predicar su falso evangelio y quieren a fuerza desacreditar al que les hace mostrar, a los que los pone en evidencia. En la congregación donde estés, donde tú te atrevas a decirle al pastor en persona o como sea, es que ese evangelio está mal, ahí caíste de su gracia. Ahí normalmente se acaba la amistad, se acaba el buen trato. Podrá mostrarte una sonrisa ante ti, pero en cuanto salgas de la oficina, rápido, aguas con Hernán. Trae una doctrina muy rara, a mí se me hace que anda en una secta. Ahora te estoy diciendo testimonios reales que me han comentado, no los estoy inventando. Por eso es importante, ¿crees que procuro agradar a los demás? Fíjate, si aún alguno de nosotros predica un evangelio distinto, que caiga bajo maldición. Es algo duro. Ahora, ¿debiésemos tolerarlo entre nosotros? ¿Un evangelio diferente? El que traiga un evangelio diferente tiene que ser confrontado. Y si no es capaz de arrepentirse o probar con la Biblia lo que enseña, tiene que ser expulsado. No hay tolerancia para eso. No podemos ser flexibles en que, bueno, déjalo. Cada quien su verdad. La Biblia es clara. Si el evangelio que predicas no se apega a lo que dice la Escritura, seas maldito, que seas maldito. En Árbol Plantado ya se expulsaron personas por tener un evangelio distinto. No hace mucho. No importa que nuestra imagen sea perjudicada. ¿Qué clase de iglesia expulsa a alguien? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? Dice, ¿qué clase de seres tan fariseicos se atreven a expulsar a alguien? No nos importa agradar a los hombres en ese tema. Por muy desagradable que le sea a alguien, el mostrar poca tolerancia en estos temas viene a ser secundario. Es fundamental permanecer bíblicos en cuanto al evangelio. Hay doctrina secundaria y terciaria donde podemos tener diferencias, pero el evangelio es fundamental. Aun si un ángel bajara y te dijera en todo su esplendor un evangelio distinto, sáquenlo. Con todo y su resplandor, para afuera. Que sea maldito. Así que, ¿qué evangelio predicas tú? ¿Es bíblico? ¿O nomás les has contado tu testimonio? No puedes omitir esos factores. El evangelio habla sobre Jesús, quién es y qué hizo. Jesús es el que vino a cumplir las profecías. Jesús no es un hombre, es parte hombre en su naturaleza humana, pero Él es Dios encarnado. Dios vino y caminó entre nosotros. Jesús es Dios. Cualquiera que no reconozca que Jesús es Dios, no es salvo. Jesús murió y resucitó por nuestros pecados y Él es Señor y va a juzgar.
el mundo. Si te humillas ante Él y te arrepientes, recibirás misericordia. Si no, serás condenado. Ese es el Evangelio. ¿Qué tan agradable te suena? ¿Qué tan agradable o codiciable es? ¿Quién diría, oye, suena bien? Me interesa, háblame más. ¿Qué va a pasar con mis problemas? ¿Hay alguna mención en cuanto a tus problemas en esto que estudiamos? ¿Hay alguna mención en cuanto a las bendiciones que vas a recibir? No. Eso es secundario. Porque aunque Dios te deje enfermo toda la vida, lo importante es que te arrepientas. Aun si te deja pobre y miserable toda la vida, la buena noticia es que serás librado de la ira, ¿verdad? Aunque seas un ser apestado, nadie quiere estar contigo por ser bíblico, ¿eso qué importa? Todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo, fue lo que dijo Pablo. Así que predicar el Evangelio bíblico requiere valor, en el sentido de despreciarte a ti mismo y despreciar lo que tienes. Porque cuando prediques el Evangelio bíblico vas a recibir oposición, tal como Jesús la recibió, tal como los apóstoles la recibieron. Si cuando predicas el Evangelio no tienes oposición, algo raro está pasando. Se me hace que no es muy bíblico tu Evangelio. Porque por naturaleza el Evangelio es opuesto a la naturaleza humana. Implica que ya hay un Señor y que tú no eres libre de hacer lo que quieras. Se te tolera en tu pecado, pero como lo vimos en la clase pasada, acumulas ira para el día de juicio. Así que solamente alguien que es traído por el Padre reaccionaría positivamente al Evangelio bíblico. Solo alguien que sabe que necesita un Salvador reaccionaría al Evangelio bíblico. Solo alguien que se desprecia por su condición pecaminosa abrazaría el Evangelio bíblico. Todo el que está buscando amor, amistad, compañerismo, tolerancia, sanidad, prosperidad, no les va a interesar. Te van a decir, no me interesa. ¿Estás dispuesto a recibir un no? ¿O te da cosita? Ay, no, él me dice que no. Mira, es casi una garantía que te voy a decir que no. Eso no siquiera te lo debes de cuestionar. Y si me dice que no, no. Lo normal es que te digan que no. El milagro es que te digan que sí. Entonces, cuando sabes que la respuesta natural del hombre es no, vas a dejar de preocuparte. ¿Qué tal si me dicen que no? Eso es lo que esperas que pase. Por eso cuando alguien dice, estoy buscando a Dios, ¿qué buscas? Es que tengo muchos problemas. Quizás necesites un psicólogo. Es que tengo un familiar enfermo. ¿Y qué es lo que esperas que pase? Que Dios me lo sane. Es posible que todavía esté Dios usando algo así, ¿verdad? Y decirle, ¿qué pasa si no lo sana? No, es que a mí me dijeron que Dios tiene poder. Y ya cuando empieza a regatear que si me tiene que sanar, no está buscando a Dios. Y cuando te dicen, vengo buscando a Dios porque tengo problemas, ¿no me puedes ayudar con algo? Menos. Este lo que quiere es que le des dinero y ya se sabe la rutina. Es bien común que la gente llegue, ¿quién es el pastor? Y te encuentran una historia así de esas para soltarte en llanto. Vienen de otro lugar, de otro país, son bien miserables, no tienen nada, nadie les quiere. Te encuentran una historia llegadora. ¿No me podrás ayudar con algo? Pues mira, te puedo conseguir quizás un trabajo, ¿te interesa? No, un trabajo no. Yo necesito el apoyo, por eso, pero si tienes tu trabajo, ahora vas a tener apoyo constante. No, ahorita yo no estoy buscando trabajo. ¿Sabes qué es lo que está buscando? Que le des dinero para irse. El Evangelio es tajante, cortante. O buscas a Dios o no tienes nada. Seamos bíblicos en ese aspecto. Seamos fieles a Dios en ese aspecto. Y si permaneces fiel a la predicación del Evangelio, vas a poder atestiguar el milagro de la
salvación, del nuevo nacimiento. Vas a poder ver gente transformada y vas a decir, este es un hermano en Cristo. Porque no le interesa a sí mismo, sino conocer a Dios. No le importa que vive mal, tiene problemas, no le importa, él se esfuerza por conocer de Dios. Y dices, este es un hermano en Cristo. Porque no hay nada de atractivo para esta vida en Cristo. La promesa está en la vida venidera, ¿verdad? Y ahí hay dos enseñanzas. El ser humano o busca administrar pensando en el futuro o en el presente. ¿En qué te enfocas tú? ¿En el futuro o en el presente? La parábola del siervo fiel, a los que se les entrega talentos o minas, según el Evangelio o la historia que leas. Negocien entre tanto que yo vengo y les deja dinero. Cuando viene a pedir cuentas dice, negocié y aquí está el doble, ¿verdad? Saben que lo que recibieron no es de ellos y lo ponen a trabajar sabiendo que tienen que dar cuentas. Y Jesús les dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que primero fue trabajo y luego el gozo, ¿verdad? ¿Qué tal el hijo pródigo? Que dice, oye papá, yo sé que yo voy a heredar mucho de ti hasta que te mueras, pero no estoy dispuesto a esperar. ¿Por qué no simulamos que ya te moriste y me das la herencia? Mi papá se la da y se fue a trabajar o a gozar. A gozar. En lugar de administrar pensando en que lo que tiene no es de él, porque no era de él, ¿verdad? Era de su papá, se lo da y lo usa para disfrutar la vida, después queda en miseria absoluta. Y el siervo fiel que recibió algo que no es de él, en lugar de ponerse a disfrutar, se pone a trabajar, después recibe la invitación a entrar al gozo. Ahí está una clave muy importante. Cuando tú dices que Dios te está llamando, tu visión del gozo y de disfrutar la vida no puede estar aquí. No me importa si no me va bien. No me importa si no cumplo mis sueños. Quiero servirle a Él por lo que hizo en mí. Pero en cambio el que dice, vengo a ver qué me da, ¿me va a sanar o no? ¿Sabes qué? Es como aquel que quiere disfrutar ya el presente. No le importa el futuro. Es el siervo malvado el que hace eso. El que va a ser echado fuera al lloro y crujir de dientes. Así que piensa bien. ¿Dónde está puesta tu vista? ¿En lo de aquí o en lo de allá? Aquí estamos para servirle a Él. El tiempo de gozarnos, aunque Dios en su misericordia nos permite días buenos y días malos, el verdadero gozo, la recompensa está allá. Venimos a chambear, a trabajar, a negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, quien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es lo que tienes que ver, buscar en las personas que dicen que están buscando a Dios. Les hablo del Evangelio bíblico. Y cuando ellos dicen, ¿qué hago? Yo quiero crecer, quiero aprender. ¿Dónde vives? Bien lejos, no me importa, yo vengo. ¿Sabes que Dios hizo algo? El que dice, no, ¿cómo le hacemos? Es que vivo bien lejos, no podrás ir tú. ¿Qué te dice eso? No, nomás no. No se le concedió arrepentimiento. Seamos fieles a la hora de predicar y busquemos las evidencias de arrepentimiento. Cuando las encuentres en una persona y veas que se esfuerza por crecer en el conocimiento de Dios y en hacer lo correcto, hay una alegría enorme, indescriptible, al ver semejante milagro. Podrás decir, Dios me usó. Con todos mis defectos, hice mi mejor esfuerzo por decir lo que la Biblia dice. Y fue suficiente para que el poder de Dios actuara conforme a la voluntad de Dios.
y podrás haberte usado. Pero si quieres convencerlo, mira, no importa, hombre, yo voy, yo te traigo todas las veces que tú, pero ven y estudia. Entiendo que lo hagas con buena intención, pero no estás siendo fiel al mensaje y a la respuesta que debe generar ese mensaje, que es lo que vamos a empezar a estudiar después. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es el orden lógico entre ellos? ¿Cómo es que tenemos salvación en Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Todo eso vamos a empezar a estudiarlo. Pero de entrada tienes la mínima información, lo necesario, lo indispensable. El Evangelio es sobre Jesús. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Él es Dios, cumplió las profecías, murió y resucitó. Es Señor de señores y Rey de reyes. Un día va a juzgar el mundo. Humíllate ante Él por si te concede misericordia. Ese es el Evangelio. No te desvíes de eso. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuántas veces predicaste un evangelio falso? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Crees que hay que pedirle perdón a Dios por eso o no? Pongámonos a cuentas. Pidámosle misericordia para nosotros y para los que nos escucharon. Y si tú conoces todavía a alguien que te escuchó diciendo un falso evangelio, ve y enderézalo. Ve y dile, me equivoqué. Lo que te dije es falso. Ahí te va lo correcto. No siempre Dios nos concede eso. Pero si tú tienes la oportunidad, ve y corrige lo que enseñaste. Y pidamos que Dios nos conceda permanecer fieles a su palabra. Señor, queremos primero pedirte perdón por todas aquellas personas que escucharon un evangelio adulterado de nuestros labios. Por todos aquellos que quizás tropezaron por la falsa doctrina que les enseñamos. Por todo aquello que asegurábamos que tú habías hecho o que tú nos habías dicho o que tú estabas haciendo cuando era falso, cuando no provenía de ti. Señor, aunque lo hayamos hecho con buena intención, sabemos que no tenemos excusa. Ten misericordia de nosotros, Padre, y de acuerdo a tu voluntad, danos la oportunidad de enmendar los errores que hicimos. Danos la oportunidad de entender, comprender el Evangelio bíblico y predicarlo fielmente. Danos la oportunidad de llegar a aquellos a los que les predicamos un Evangelio falso y concédenos hacer la corrección. Si es tu voluntad, que en ese momento vengan a tus pies conforme a tu soberana elección, te lo agradeceríamos, Padre, que nos dejes ser testigo de eso. Aún si no lo haces, Padre, concédenos enmendar nuestro error y ser fieles a la hora de predicar. No importa cuánto perdamos al predicar tu evangelio. No importa si perdemos amistades o el buen testimonio que pensabas tener o beneficios que pudiésemos obtener de alguna forma, Señor, en cuanto a estatus, en cuanto a precio, en cuanto a, no sé, Señor, tantas cosas que nos llevan a callarnos y a no decir la verdad o tantas cosas que nos llevan a pervertir el evangelio con tal de convencerlos. Que no nos importe lo que perdamos, Padre, como tus apóstoles, como tus discípulos, no les importó lo que perdieran. Ellos oraban unánimes pidiendo que les permitieras predicar el evangelio con convicción, con denuedo. Y es lo que te pedimos, Señor. No importa lo que el mundo piense, manténnos firmes, concédenos permanecer firmes. Que en cuanto llegue el evangelio pervertido a la iglesia, Padre, que no permanezca oculto mucho tiempo. No permitas que se filtre entre nosotros un falso evangelio, Señor, y según tu voluntad, permítenos reconocerlo, confrontarlo, y si no es arrepentido, Señor, expulsarlo de entre nosotros. Todo conforme a tu palabra, Señor. Concédenos ser limpios a la hora de predicar la palabra correcta, la sana doctrina que dice el apóstol Pablo, palabra que no es adulterada. Señor, concédenos
ser hallados dignos y fieles ante ti. Enséñanos a reconocer el nuevo nacimiento en aquellos que estás trayendo. Concédenos ver el milagro de la regeneración, de la salvación, del nuevo nacimiento, Padre, con los que vienen a buscarte. Concédenos, Padre, ver que cada vez más haces nacer hermanos nuestros, hijos tuyos, genuinos, que demuestran su fe por medio de sus obras, para que nos regocijemos juntos, Señor, creciendo en tu conocimiento y en la santidad que nos permites tener, Señor. Gracias de antemano por la misericordia que nos has dado y por todos aquellos que vendrán por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Amén. Pueden sentarse, pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono, tenemos 15 minutos para atender las preguntas. Ahí hay una pregunta. Si tienes más de una pregunta, te pido que hagas una y esperes al final. Si ya no hay más preguntas y hay tiempo, entonces vuelves a preguntar. Sí, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a lo que comentabas de cuando las iglesias buscan hacer ideas y organizarse y planear, veía un tema de que ahora las iglesias buscan ser pragmáticas, es decir, cómo ganar gente y llenar la iglesia. Y me viene a un versículo que Jesús decía: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Y los discípulos, a través de la oración, de milagros y de la palabra, se convertían las gentes. Entonces, no me quiero ir con la idea del comentario que hacías de que si buscamos alguna idea, alguna estrategia, estaríamos mal o no es lo que… Entiendo que no lo dijiste así claramente, yo no me quiero ir con esa idea, puesto que, bueno, tenemos una misión. Aun cuando Dios le dio a Jesucristo ya a los que habían de ser salvos, la iglesia tiene una misión y un propósito que es predicar el evangelio. Y bueno, habrá algo malo en hacer una estrategia viendo la importancia del fondo, no las formas. Sí, ok. Habría que irnos al modelo bíblico, ¿verdad? Yo entiendo que cuando Pablo hace sus viajes misioneros, no creo que se haya aventado a la nada a ver qué pasa, ¿verdad? Tuvo que haber una especie de planeación. Tuvo que asegurarse de tener recursos para poder completar su obra, o de saber que alguien, como en algunos casos vemos que hay iglesias que lo ayudaron, aunque no siempre aceptó la ayuda. Entonces, una cosa es determinar cómo llevas a cabo el mandato de Dios, y otra cosa es una estrategia para que las personas vengan a Cristo. Es algo distinto. Me refiero a sentidos totalmente diferentes. Si nos organizáramos para tener una serie de cursos bíblicos para tratar de llevar el evangelio a las personas, eso no es una estrategia de conversión, ¿verdad? Es una planeación para llevar a cabo la obra que Dios nos encomendó. Cuando yo hablo de la estrategia es cuando haces algo como lo que comentaba, un show, algo que haga atraer a la gente o que les muestre, les sea más familiar, adecuar las instalaciones para que la gente cuando venga no se sienta en un lugar ajeno, sino que se sienta como en su ambiente. Ese tipo de modificaciones o métodos o estrategias para tratar de convencer a la gente es lo que es incorrecto. Pero planear el cómo llevamos a cabo el evangelismo bíblico, eso no lo veo en el mismo sentido que una estrategia de evangelismo. ¿Me explico? Entonces, haciendo esa distinción, me parece que se resolvería esa inquietud. Sí, no, correctamente. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Ahorita que estás hablando sobre el Evangelio, Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 3, 16, sobre la piedad, que era lo que teníamos que entender todos como iglesia, ¿verdad? Y era precisamente lo que nos has estado ahorita comentando en cada pasaje, pero como que lo veo más resumido en este pasaje.
Sí, viene ¿En siendo- cuanto a qué? A ver, habla de la piedad, pero Dice, exactamente a qué te refieres. indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ujú. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí, bueno, si te fijas, ahí no hace referencia al cumplimiento de las profecías. Y cuando comparo los pasajes en Romanos 1 y me parece que abarca un poco más las palabras de Pablo en Romanos 1. Tú también te vas a encontrar en Corintios que dice que la predicación es de Cristo resucitado, ¿verdad? Y luego después toca el tema de si la resurrección no pasó, nuestra fe es ilusoria. Tú vas a encontrar consistentemente en el Nuevo Testamento ese énfasis en la cruz y en la resurrección, pero me parece que en Romanos 1 abarca un poco más claro desde las profecías que se cumplieron, la naturaleza humana de Cristo, que por consecuencia tiene una divina, la resurrección, el ser nombrado como Señor y Juez, y me parece que ahí es un poco más claro ese tema. Por eso escogí ese pasaje. Y en este pasaje se está dirigiendo a la iglesia, no a los No gentiles, tanto o en a el los- sentido general del evangelio predicado hacia los gentiles o hacia los incrédulos. Ok. Pero claro que hay más información, por eso más adelante vamos a ir profundizando cada vez más en eso. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. A ver si no suena así como desafiante. Es que ahorita mencionó usted que cuando que empezó a hacer preguntas, ¿quién vino por una campaña? ¿Quién vino por esto? Ujú. Y dijiste que un pedacito, aunque sea una fracción que haya dicho de la Biblia, que esa fue la que nos capturó, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y luego, más adelante compartiste que lo de que toma lo bueno y desecha lo malo, de que una gota de veneno ya contaminó toda la... Ujú. Entonces, no, ¿cómo puede ser posible que un pedacito de evangelio que está totalmente contaminado me pueda a mí atraer a Jesús? Ah, ok. Es que son dos cosas distintas. Es decir, la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Para que una persona sea transformada se requiere que escuche la predicación del Evangelio. Cuando yo digo de que tú estás en un lugar y dices que vas a tomar lo bueno y desechar lo malo, asumes que sabes discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Tienes una especie de madurez o conocimiento bíblico que te lleva a determinar qué fue bueno y qué fue malo. Ok. El que no es creyente, que no conoce nada del Evangelio bíblico, de nada, escucha un mensaje adulterado, él no puede discernir qué es correcto y qué no es, ¿verdad? Y eso poquito que pudo haber usado de la palabra de Dios, Dios en su misericordia lo puede usar para traerlo. Pero la posición de ese que no tiene la capacidad de discernir, para nada es la misma de aquel que dice, yo sé que está mal, pero me voy a dedicar a agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿Me explico? El primero es incapaz de defenderse, el segundo es negligente. Porque en lugar de separarse de un evangelio distinto, se consuela a sí mismo diciendo que él es capaz de quitarle la carnita y desechar lo demás. Eso es lo que hace totalmente distinto el evento entre un incrédulo que vive un evangelio adulterado y alguien que asegura conocerlo y como quiera está dispuesto a soportarlo. O sea que a medida que voy aprendiendo y voy distinguiendo lo que es bíblico y lo que no, ahí es donde yo tengo la capacidad de desechar lo que no es. Claro, la Biblia dice que somos edificados en la congregación por medio de los dones, por medio del conocimiento de Cristo, de manera que no seamos fluctuantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Conforme vas aprendiendo, tú tienes que permanecer cada vez más firme en lo que sabes y empezar a descartar lo que es incorrecto. No tratar de rescatar lo bueno dentro de algo malo, sino desechar todo lo que no es correcto y buscar lo que es genuino. Hablando de lo fundamental, ¿verdad? Porque si hay doctrina secundaria o terciaria, pues ahí tú puedes decir, bueno, pues esa parte no estoy de acuerdo, pero no hay ningún problema. Pero en lo fundamental no te puedes dar el lujo de decir, mira, pues dijo puras herejías, pero esto dijo Dios es amor y es bíblico. No, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, ayúdame a entender esto.
En la plática del domingo, como inducción a la membresía de la iglesia, se comentó algo más o menos así, de que decías tú que incluso dentro de los católicos y testigos y mormones puede haber cristianos. No sé si mal escuché o mal entendí, pero a la luz de lo que nos has compartido esta noche respecto del Evangelio, mencionaste algunas palabras como tajante y de ese estilo. Yo creo que así es, ¿verdad? Incluso lo mencionaste ahí, que si a alguien más les anuncia una… Ok, bueno. Entonces, a la luz de eso, pastor, ¿cómo? A mí me cuesta trabajo entender que alguien que ya ha nacido de nuevo, que se puede decir que es un cristiano verdadero, como a veces tú lo dices, y aunque pones el ejemplo de gente que puede permanecer en otras congregaciones que dicen ser cristianas, con mayor razón, ¿cómo alguien puede permanecer dentro de los católicos o dentro de los testigos de Jehová o dentro de los mormones? Y yo no dudo que Dios lo pueda salvar, que Dios pueda hacer su obra, pero no que ahorita sea cristiano. Y relacionado con lo mismo, pastor, ¿cómo podemos decirle a una misma persona amigo si al mismo tiempo, cuando te refieres a estos testigos, mormones y católicos, si al mismo tiempo les estamos diciendo que caiga en maldición? No alcanzo a entender eso, pastor. ¿Cómo le voy a decir amigos? Oye, que caigas en maldición, pero eres mi amigo. Pues, Sí. me cuesta trabajo entenderlo. Ok. El primero, ¿puede haber personas nacidas de nuevo dentro de una iglesia de pésima doctrina? La respuesta es sí. Porque el hecho de que tú hayas nacido de nuevo no implica que ya estás capacitado para discernir la doctrina bíblica de la incorrecta. Eres totalmente inmaduro en las cosas de Dios y eres una víctima de los falsos maestros porque no tienes ni siquiera un punto de referencia para determinar si lo que se te enseña es correcto o no. Entonces, todos aquellos que en medio de falsos evangelios y partes de la Biblia correctas y muchas incorrectas son atraídos a los pies de Cristo, efectivamente nacieron de nuevo, pero no tienen forma de detectar el error en el que están. Pero si son personas nacidas de nuevo, y empiezan a crecer en el conocimiento de Dios, en lo difícil que es estar en una iglesia de falsa doctrina, poquita información bíblica te dan, tu crecimiento es muy lento y muy tardado. Vemos en la carta a los Hebreos que debiendo ya ser maestros todavía son como niños. O sea que es factible que un cristiano demore su crecimiento, en lugar de estar avanzado como debiera, aún está como niño en el sentido de que no entiende lo más básico, y puede ser negligencia individual o puede ser que solamente le han enseñado cosas equivocadas. Entonces, esas personas que están ahí gradualmente avanzarán en el conocimiento de Dios, porque esa es una promesa de Dios para sus hijos, que nos llevará a la estatura de Cristo, y llegará el momento en el que tienen información suficiente como para decir, basta, yo no puedo permanecer en este lugar por tanta doctrina errada. Pero si te fijas, nacieron de nuevo, pero les tomó tiempo darse cuenta del lugar en el que estaban, al grado en que determinan salirse. Y cuando hablo en cuanto a nuestros amigos, yo hago referencia más a cómo Jesús fue acusado de ser amigo de pecadores. ¿Me explico? Obviamente, al decir lo que es amigo de pecadores, no es de que tiene una amistad íntima y cercana con esa persona, sino que se muestra amigo a todo el mundo. En el sentido de que si Jesús dijera, yo no me mezclo con los que no son cristianos, o yo no puedo convivir contigo, ¿qué hubiera sido de Zaqueo? ¿Qué hubiera sido de cada una de las personas que llamó? ¿Qué hubiera sido de todos los con los que se relacionó? Entonces, mi enfoque al decirle a alguien amigo es exactamente el mismo que Jesús hizo. Pero yo no tengo un amigo cercano a quien confíe que sea ateo. Sería muy difícil que pudiésemos tener una relación cercana, ¿verdad? Pero aún así yo puedo tener una relación muy cercana con un familiar. Podrías tener un papá que no es creyente y tener una muy buena relación con él, aunque no sea creyente. Y eso no impide que puedas tener una amistad a cierto grado profunda, ¿verdad? A la luz del tema del día de hoy, pastor, los testigos de Jehová y los mormones, incluso los católicos, predican un evangelio diferente al que debemos de tener nosotros, al bíblico. Entonces, independientemente de nuestros familiares y esas otras personas que pones de ejemplo, insisto, podríamos decirle amigos a estas personas, testigos de Jehová, mormones, si hemos dicho que no buscamos agradar a los hombres. O sea, ¿por qué habría yo de decirle amigos por verme bien o por agradar a los hombres
si a la luz de lo que dice la palabra de Dios, Dios mismo, pues en otras traducciones de la Biblia dice que sea maldito, algo así, ¿verdad? Sea anatema, creo que es. Eso es lo que me cuesta trabajo. En este tipo de casos, pastor, de los testigos y de los mormones que desde mi poco entendimiento, pues creo que engañan a mucha gente, ¿verdad? Sí, como te digo, mi enfoque es mostrarte amigo y no tienes por qué empezar a tachar a personas que tal vez simplemente están engañadas o no han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio bíblico. No puedes simplemente cerrar las puertas y decir yo no hablo con ellos porque son del diablo, son opuestos. No puedes tener esa cercanía para hablar si te muestras cerrado ante la convivencia con alguien que no tiene la misma creencia que tú. Tenemos que estar dispuestos a buscar el momento oportuno. Pero si a ti te es algo difícil, la Biblia dice que no hagas algo en contra de tu conciencia, ¿verdad? Si para ti eso es inaceptable, no lo hagas. Cada uno haga lo que lo lleva a una tranquilidad de conciencia. Partiendo que eres hijo de Dios, si para ti eso te molesta, simplemente evítalo. Pero no puedes juzgar mal al que sí lo hace y lo hace con una conciencia limpia. Gracias. ¿Alguien más? No, ya se acabó el tiempo. Ya no más. Ahí avisas.